Només 2 setmanes després de ser aprovada al Congrés dels Diputats, la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa, la LOMCE, és el centre de la protesta de bona part dels col·lectius de l'educació. La jornada de vaga general d'avui en el sector afecta des d'educació infantil fins a la universitària. Aunque algunos piquetes han impedido la entrada esta mañana a la Universidad Politécnica de Valencia, pronto se ha restablecido la normalidad y la afluencia ha sido muy escasa. La huelga afecta a todos los tramos educativos y están llamados a secundarla casi 800.000 alumnos y 64.000 docentes. Pretende mostrar el rechazo a la nueva ley de educación impulsada por el ministro Wert y a los recortes en educación aplicados por los gobiernos central y autonómico. Resulta insultant que el ministre diga que vol millorar la qualitat educativa quan portem sofrint 3 anys de retallades contínues amb augment de ràtios, augment d'horari lectiu del professorat i reducció de les beques de menjador i de les universitats. Temen que abra una brecha social entre los alumnos y a los cambios laborales de los profesores. Hay que plantarse y decir basta ya al gobierno de Rajoy y a las políticas neoconservadoras y neoliberales que nos están retrocediendo en la educación y en el modelo educativo que estábamos consolidando, un modelo moderno y avanzado, lo estamos retrocediendo 40 años atrás. Los educadores y las asociaciones de padres y madres mayoritarias se quejan de que la LOMCE no haya sido fruto de un amplio consenso. No és que tinguem en contra de la llei de la LOMCE tota la comunitat educativa, sinó que a més està tota l'oposició parlamentària absolutament en unanimitat. Si algo té la LOMCE és consens, consens en contra. La LOMCE fue aprobada en las Cortes el pasado 10 de octubre y la de hoy es la primera jornada de huelga general convocada en su contra.